Bienvenido al 33º webinar BOB de la cátedra Caja 7 de Big Data, Open Data y Blockchain de la Universidad de La Laguna. Hoy tenemos el placer de contar con Gustavo González y Jorge Ballesteros en la charla acerca de lo que no se ve, pero lo hace posible. Es muy sugerente, casi como una película, ¿no? Y yo creo que es una película de muchas horas. Estrategias y herramientas para una gestión integral en entornos IoT. Jorge Ballesteros es coordinador de robótica y automatización del ITER y Gustavo González, responsable de DataOps y MLOps, también del ITER, ingeniero electrónico. Hace un año y poco, el 9 de marzo del 2023, ya Jorge con Carlos Lecuona impartieron un webinar acerca de la optimización energética y sobre todo el análisis de los datos e IA en instalaciones de energías renovables. Aquello fue un placer ver la cantidad de datos, Big Data real que tenían, los análisis que hacían y los temas de visualización con los cuadros de mando, un montón de herramientas, etc. Hoy toca más bien la parte, como decimos muchas veces, la parte de debajo, la parte de atrás, la que no se ve, las máquinas esas que hacen lo que no se ve, pero lo hace posible. Vale, toda la infraestructura que hace posible que luego se puedan realizar todos los análisis, visualizaciones, etc. Vale, sin más, pasamos a la charla, que es a lo que hemos venido hoy. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Gustavo, y les paso la palabra. Muy bien, bueno, nada, José Luis, muchas gracias por esta nueva oportunidad de poder un poco mostrar lo que hacemos en ITER y sobre todo con una intención de que para los demás sea útil, ¿no? Como has dicho bien, hoy un poco nos vamos a centrar más en esa parte que está detrás, que muchas veces no se valora, pero que para nosotros, vamos, es fundamental, ¿no? Es fundamental tener una estrategia y tener unas herramientas que te permitan después realizar el trabajo que tienes que ejecutar, ya sea desde el punto de vista de nuestro caso, ¿no? De la operación y el mantenimiento de las infraestructuras principalmente de energía, aunque como veremos ahora de otras cosas, o incluso también es un sistema que te permite después la explotación de datos para propósitos de investigación, que también los hacemos en ITER, ¿no? O sea, que nosotros siempre en ITER tenemos esa doble vertiente de parte de enfoque industrial de operación y mantenimiento y después una vertiente I+D, ¿no? Entonces, tanto para una cosa como para otra es necesario disponer de esta infraestructura, ¿no? Entonces, bueno, sin más, voy a primero hacer una pequeña introducción muy pequeñita. Yo me voy a centrar digamos, en definir un poquito el escenario y a posteriori ya le daré la palabra a Gustavo, que al final es quien les va a contar la chicha, ¿no? La parte interesante de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, bueno, para aquellos que no lo sepan, ¿qué es el ITER? Bueno, pues el ITER es un instituto de investigación, centro de referencia internacional, impulsado por el Cabildo Insular en el año 90, es decir, ya hemos cumplido cerca de 35 años, cumpliremos el año que viene. Y bueno, el objetivo inicial era enfocarse más en la investigación y después, no, bueno, pues con la evolución, digamos, del paso del tiempo, pues hemos también introducido esa parte de operación y mantenimiento de infraestructuras de energía, principalmente fotovoltaica y eólica, ¿vale? Que son los recursos que tenemos más en Canarias, ¿no? Entonces, bueno, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos robótica y automatización dentro de ITER, y esa unidad de trabajo o ese grupo de trabajo, bueno, pues tiene tres líneas principales, ¿no? Electromecánica y control, diseño y fabricación de modelos y después una parte de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Para esta última parte es precisamente para la que surgió la necesidad de desplegar toda esta infraestructura de la que les vamos a hablar hoy, ¿no? Porque nosotros teníamos una necesidad latente en disponer de unos datos
consistentes, robustos y sobre todo de disponer cuando los necesitáramos. Y bueno, pues hace unos años, hace ya más de 3 años, pues empezamos a trabajar en este proyecto que lo que se trataba era un poco de aglutinar todo ese conjunto de datos que estaba distribuido por los diferentes equipos de campo y tener un punto central de acceso a todos los datos y que fuera homogéneo, ¿no? Ese proyecto, como proyecto, terminó y se ha convertido en un servicio de uso interno dentro de la empresa, ¿no? Bueno, esto es simplemente una vista panorámica para que vean un poquito. Esta foto ya tiene unos años, de hecho, ahí no se ven los aerogeneradores últimos instalados en el año 19, que están en el puerto de Granadilla. Pero bueno, para que vean un poco la diversidad de recursos, ¿no? Fotovoltaica, eólica, muchas infraestructuras, muchos edificios diferentes, diferentes tipos de fotovoltaica, diferentes tipos de aerogeneradores. Y un poco así, en resumen, una vista global, centrado en el enfoque de lo que es la energía, pues eso, estos son, digamos, la cantidad de recursos que operamos, 44,3 megavatios de energía solar, 65,7 de eólica, y después un banco de baterías de 1,5 megavatios que ahora mismo está en uso meramente de investigación para después intentar incorporarlo a nuestro gran sistema de autoconsumo, ¿no? Que sería pues un poco todas las infraestructuras que tiene el propio ITER, ¿no? Para entrar un poquito más detalle, he intentado reducir palabras y contárselos yo, pero bueno, esto sería un prototipo de una instalación de fotovoltaica en el que tenemos por un lado, al lado de la derecha, o sea, lo que sería una planta fotovoltaica compuesta por diferentes elementos que nosotros llamamos casetas, donde se encuentra un número determinado de inversores. En nuestro caso usamos inversores de fabricación propia de 100 kilovatios, con una pasarela de comunicaciones, y cada uno de estos conjuntos supondría 1 megavatio. Bueno, pues si estamos hablando de 44,3 megavatios, si echamos un poco de números, estamos hablando de que estamos controlando solo en fotovoltaica 440 inversores. Y después en la parte de la izquierda tenemos que por ley es obligatorio para instalaciones de más de 2 megavatios una estación meteorológica asociada de alta precisión y un contador de medida que al final es lo que entrega la energía y es el sistema, digamos, que tenemos, o el mecanismo que nos permite compartir información con el operador y con la propia empresa a la que le vendemos la energía, ¿no? El concepto en la fotovoltaica, en la eólica, bueno, pues el concepto a nivel contador meteorología es exactamente el mismo. La diferencia es que hay una estación de meteorología general y después ya los últimos generadores que vienen traen sus propias estaciones de meteorología individuales. Y conceptualmente es un poco diferente porque tal y como funciona hay un servidor central que es un SCADA, al que después ahí cada uno de los aerogeneradores tiene su propio SCADA y nosotros interactuamos a través de ese ordenador central, que se llama normalmente FSU, y de los propios SCADA de cada uno de los aerogeneradores para obtener esos datos. Es decir, que la capa de acceso no es una capa en este caso es tan física, sino es una capa de acceso más a nivel de software, ¿vale? Con protocolos, en este caso normalmente con el que se suele trabajar es el OPC UA, que no sé si lo conocen, pero bueno, es un poco el estándar en industria, ¿no? En cuanto al banco de almacenamiento, pues un poco lo mismo, un contador que nos permite saber un poco la potencia consumida barra generada, y después hay una serie de conversores DC-DC que son los que se encargan de cada uno de los elementos del banco de baterías, de hacer esa traslación y esa ingesta, entre comillas, esa entrada o salida de energía en el banco según las necesidades, ¿no? Como les decía, este banco de baterías está en uso de investigación, pero la idea es que forme parte del propio sistema de autoconsumo para optimizar los propios consumos de todo lo que sería la sede de ITER, ¿no? Y esto sería un poco a nivel de infraestructura, ¿no? Pues tenemos 4 edificios de oficina, cada uno con sus propios contadores y algunos de ellos contadores de agua, 2 laboratorios científicos también monitorizados, 24 viviendas bioclimáticas que tuvieron un uso turístico y que esperemos pronto vuelvan a tenerlo, todos ellos con su propio contador y su propia contador de agua, además de una fotovoltaica en algunos de ellos instalada en cubierta. Tenemos 6 naves industriales que son las que se veían en la foto anterior, todas con ellas también con una propia fotovoltaica, más un uso, en caso de ellas, muchos de ellos de almacén y algunos de ellos de oficina.
Después tenemos 2 almacenes, también monitorizados a nivel energía y agua, y un sistema de producción, depuración y desalación de agua, ¿no? O desalación desalación por un lado y después depuración de agua, ¿no? Para uso interno, ¿no? Porque nosotros somos un sistema aislado, tanto energéticamente como a nivel de agua, ¿no? Y por último, un CPD, un centro de procesado de datos que se llama DALIX, y que es el que genera el principal generador de consumo de todo el sistema, ¿no? Entonces, bueno, un poco con esta presentación así un poquito muy gráfica es para que tengan una idea de la cantidad de recursos que se monitorizan, y no solo aquellos relacionados con la energía, o sí, pero también relacionados con los consumos, tanto de agua como de energía, y de pequeñas sensorizaciones, por ejemplo, en las viviendas bioclimáticas, muchas de ellas están sensorizadas internamente cada una de sus habitaciones, ¿no? Con lo cual, hay una amalgama de dispositivos y de tipos de información que están todos centralizados en esa plataforma IoT. Por otra parte está la interacción con los agentes externos, ¿no? O con datos abiertos. Traemos datos abiertos de diferentes proveedores, traemos también datos no abiertos, servicios de predicción meteorológica, entre algunos de ellos los que están ahí, también utilizamos Windy y alguno que otro más. Después, un poco en la línea de lo que comentaba José antes, ¿no? El Cabildo, el portal de datos abiertos, pues nosotros somos, por un lado, consumidores de datos de Cabildo, y por otro lado, proveedores de datos a ese portal de datos abiertos del Cabildo, en el que aportamos datos de meteorología y de energía, consumidores también de datos de GraphCAN, y después de portales de datos abiertos de los operadores de red como Esios o Datadis para la información complementaria de nuestros contadores de consumo, ¿no? Y por último, la interacción con red eléctrica, que es muy importante porque cuando se operan infraestructuras de energía hay que tener un tiempo de respuesta muy corto y tener una comunicación constante con el operador de la red, que en este caso en España es la Red Eléctrica de España, ¿no? Entonces, ese es un actor muy importante y que nos impone unos criterios de respuesta muy altos, muy estrictos y de disponibilidad total, ¿no? Entonces, bueno, pues es necesario tener un sistema robusto que nos permita dar respuesta a eso, ¿no? Entonces, parte de lo que hacemos nosotros da respuesta a ese servicio, otra parte está delegada en el centro de control y generación que también tenemos en interno. Y aquí es una pequeña pista de dónde empezamos, ¿vale? Empezamos toda esta plataforma de IoT, la empezamos desplegando simplemente para 37 dispositivos, que eran los contadores de energía, es decir, un pequeño prototipo para empezar a crecer, siempre con esa vista de ir creciendo poco a poco. Empezamos con 37 dispositivos en un total de 1.554 variables y un volumen de mensajes de 18.000 mensajes hora. Con el tiempo hemos ido evolucionando en estos dos últimos 2 años y medio, cerca de 3 ya, y digamos la imagen final es lo que ven a la derecha, ¿no? Estamos en más de 1.400 dispositivos, más de 65.000 variables y 8,4 millones de mensajes hora en promedio, ¿no? Y aquí llega la frustración, ¿vale? ¿Cómo hacemos para transicionar desde un pequeño sistema controlable con un número limitado de dispositivos a un sistema como el que hemos llegado hasta hoy? Bueno, pues eso nos ha costado mucho trabajo, mucha pelea, mucha frustración, como digo, pero después al mismo tiempo mucha satisfacción, y eso es un poco lo que viene a contarles hoy Gustavo, ¿no? Con lo cual le doy paso a él, dejo de presentar yo y ya él continúa entrando ya más en detalle de lo que hemos tenido que montar, lo que hace posible todo esto, ¿no? Vale, ya está presentando, ¿verdad? Se ve. Perfecto, pues nada, muy buenos días a todos. Cojo tu testigo, Jorge, y paso a la parte un poquito de lo que tenemos hecho para cambiar la cara que aparece aquí en esta diapositiva. Al final creo que lo hemos conseguido, aunque no sé si viendo las cifras de cantidad de mensajes a las que hemos evolucionado, no sé si volverá a preocuparme.
En cualquier caso, antes que nada, agradecer pues a la cátedra, a la Universidad de La Laguna, a Caja 7, a José Luis Roda, por supuesto, la oportunidad. Me parece una iniciativa increíble y yo me he incorporado un poquito tarde, pero bueno, me voy poniendo al día poco a poco. Ahí vamos llegando. Bueno, pues como planteaba Jorge, todo esto surge por la necesidad de la unidad de, digamos, recopilar información que se estaba generando en multitud de dispositivos en el ITER, que nos dábamos cuenta de que serían de muchísima utilidad a la hora de afrontar proyectos y no sabíamos cómo recopilar esa información, cómo aglutinarla en un mismo sitio. Aproximadamente en el año 2021 pues fue cuando nos sentamos y pues un poquito empezamos a mirar cómo solucionar este problema. El primer planteamiento quizás es el de coger y meter todo en una base de datos, ¿no? Pero bueno, evidentemente desconocíamos la escala que iba a adquirir el proyecto y entonces pues decidimos un poco explorar cuál es digamos, el ecosistema, a ver si había algún tipo de aplicaciones que nos pudiesen ayudar. Esta es una fase, digamos, exploratoria que yo creo que cualquier persona que afronte un proyecto de este tipo debería hacer, porque nosotros hemos dado con una solución, pero evidentemente soluciones a este tipo de problemas hay infinitas. La única premisa que tomamos es utilizar código abierto. Nos encontramos con diferentes soluciones en el mercado y la que más nos gustó a nosotros fue la de SimsBoard. Esta aplicación pues ya fue nombrada en el pasado webinar y nosotros decidimos optar en su momento decidimos optar por esta aplicación pues por funcionalidad, porque veíamos que era algo que podía escalar muy bien en el caso de que esto creciera, ¿no? ¿Y qué es SimsBoard? Bueno, pues SimsBoard es una infraestructura de lado servidor orientada a aplicaciones IoT. Nos ayuda pues al tema de la recopilación, el procesamiento si fuese necesario y a la visualización de esos datos, así como dar servicio a aplicaciones externas si se necesitan esos datos para otros procesos. Es compatible con muchos protocolos, CoAP, MQTT, HTTP, y podemos instalarlo tanto en la nube como en nuestros propios servidores. Es una aplicación de código abierto con un modelo híbrido, aquí una versión Community y una versión Enterprise. Nosotros, después de analizarlo con la versión Community, teníamos toda la funcionalidad necesaria y decidimos optar por aquí. Otro de los motivos por los que decidimos usarla es por lo modular que es. Eso de cara a la escalabilidad, pues evidentemente favorece. Aquí podemos ver un gráfico donde podemos ver el flujo, cómo sería el flujo de información desde que nacen los dispositivos hasta que llega a las bases de datos. Hay una ingesta a través de una capa de transporte que es compatible con múltiples protocolos, unas colas que nos hacen digamos, de tampón antes de entrar a lo que es el core y un motor de reglas. El core pues hace las tareas de guardado en base de datos y digamos, de presentar la información en los paneles que se presentan vía web. Cuando ya nos centramos en cómo instalarlo, bueno, pues nos dimos cuenta de que al ser una aplicación, al final el core de SimsBoard es una aplicación Java, va a poder ejecutarse en cualquier sistema operativo que corra la máquina virtual de Java. Eso sí, hay una serie de elementos auxiliares, como pueden ser las bases de datos, las colas, que evidentemente dependerán pues, del sistema operativo. Normalmente suele utilizar Docker para instalar esos elementos auxiliares. Aunque también podemos optar por una instalación completamente nativa, con paquetería nativa de diferentes distribuciones. Nosotros, pues por cómo veníamos haciendo las cosas en la unidad, pues optamos por la instalación en Docker. Lo que ocurre es que partimos de una instalación monolítica. Monolítica significa que la aplicación está instalada en un solo equipo, pero claro, a medida que creció el proyecto y nos encontramos sobre todo con limitaciones hardware, ¿no? Por no poder tener todo metido en una máquina, pues decidimos optar por la instalación en clúster. Y en nuestro caso concreto, pues un clúster dividido en varios servidores, porque podemos tener un clúster, digamos, las aplicaciones clusterizadas en un propio equipo. De las diferentes opciones que nos daba SimsBoard para la instalación tipo clúster,
pues nosotros nos quedamos con la descripción que hace mediante Docker Compose. Están otras opciones que son de Kubernetes que no tenemos experiencia, pero bueno, están ahí, evidentemente, y es algo que da valor y favorece la escalabilidad de la aplicación. ¿Decisiones que tenemos que tomar a la hora de hacer la instalación? Bueno, pues ¿qué tipo de base de datos vamos a utilizar? Proyecto pequeño, pues evidentemente podemos tener todo en una base de datos PostgreSQL. Proyecto que crece, pues tenemos que tirar por un modelo híbrido donde tenemos una parte de PostgreSQL donde se guardaría toda la información de catálogo, de dispositivos, de activos, y la parte de telemetría se guardaría en una base de datos, en este caso tipo Apache Cassandra. Otra decisión que tenemos que tomar a la hora de hacer la instalación son las colas, ese elemento que hace de tampón entre la capa de transporte y el core de SimSWord. Hay muchas opciones. La decisión se tomaría en función de dos cosas, fundamentalmente basándome en dos cosas. Una, las dimensiones. Puedo utilizar en una instancia de desarrollo unas colas en memoria, o si el proyecto crece, pues evidentemente tengo que ir a algo más potente, ¿no? La otra decisión pues se toma en función de lo que uno esté acostumbrado a manejar. Pues si uno está acostumbrado a manejar pues cualquier tipo de estos servicios, pues se optará por ello. Nosotros optamos por Kafka, básicamente porque no trabajamos, hasta ese momento no habíamos trabajado con cola y era la recomendación de SimSWord. Digamos que la fotografía nos queda tal que así, nos quedan dos servidores, uno con, digamos, el núcleo de SimSWord y separamos la base de datos Cassandra en otro equipo. ¿Vale? En el caso de, pues, de necesitar más modularidad, pues la modularidad nos proporciona que si necesitamos dividir aún más, incluso hay opciones de alta disponibilidad que podemos hacer uso de ellas. Vale, pues tenemos SimSWord instalado. Ahora el siguiente proceso es traer los datos a SimSWord. Y para ello SimSWord plantea dos maneras diferentes. Una es la API de dispositivo y la otra la API por pasarela de MQTT. La API de dispositivo significa que los dispositivos ya ellos mismos hablan con la plataforma y hacen la ingesta. En nuestro caso, pues hemos trabajado con MQTT y con la API HTTP. Y luego tenemos lo que sería la API por pasarela de MQTT. Aquí la diferencia es que tenemos un dispositivo que hace de intermediario entre una aplicación, más bien, puede ser un dispositivo, pero es una aplicación que hace de intermediaria entre el dispositivo y la plataforma. Nosotros hemos trabajado con tres tipos de aplicaciones. La pasarela IoT que nos proporciona el proyecto SimSWord, Node-RED y el SDK de Python. ¿Cuándo hemos utilizado la pasarela IoT? Bueno, la pasarela IoT es una solución de código abierto que nos permite integrar dispositivos de terceros y heredados, ¿no? O sea, al final ofrece una serie de conectores que nos va a facilitar la conexión a toda esta variedad de tecnologías que tenemos para mover los datos de un sitio a otro. Otro valor añadido que tiene la pasarela es que tiene una parte de persistencia, con lo cual nosotros podemos llevarnos la pasarela al borde, quiero decir, podemos tener una red inestable en medio, podemos tener este agente haciendo la recolección, guardar el local y en momentos en el que la red lo permite, pues hacer la subida. Cuando no tenemos ese problema, pues podemos utilizar perfectamente Node-RED. Node-RED, para quien no lo sepa, es una herramienta de código abierto que utiliza una programación visual para crear flujos de trabajo automatizados. Para nosotros es una auténtica navaja suiza, porque quien lo haya manejado sabe que de manera muy rápida se pueden hacer bocetos de procesos, incluso dispone de dashboard para hacer representaciones. En el caso concreto que vemos nosotros aquí, pues tenemos una serie de flujos que conectan con las pasarelas que se encuentran en las casetas que ya nombró antes Jorge. A su vez, esa pasarela agrupa una cadena de inversores y mediante Modbus, Node-RED, se trae los datos y mediante la pasarela tipo API hace la subida de telemetría y de atributos, hace la subida
arriba a la plataforma IoT, a ThingsBoard. Aquí me gustaría añadir que Node-RED es el proyecto inicial que partió de IBM y luego es de código abierto. Hoy en día tenemos, sobre Node-RED, tenemos otro proyecto que se llama FlowFuse, que no quiero dejar de nombrarlo porque es como una especie de portal que agrupa diferentes instancias de Node-RED. Node-RED, tú puedes trabajar con instancias independientes, pero FlowFuse te facilita mucho la gestión de esas instancias. O sea que también quería anotarlo por aquí y ya hemos empezado a utilizarlo en algunos proyectos. Y con respecto a la tercera opción, para hacer la ingesta vía pasarela, pues Python. ThingsBoard ya nos da un SDK con el que poder hacer la ingesta, nos facilita las labores de autentificación contra la plataforma, el envío de telemetría, puede utilizar tanto la pasarela API de dispositivo como la de... puede utilizar la API de pasarela como la de dispositivo, gestiona las reconexiones automáticas, el cifrado, etcétera, etcétera. Con lo cual, también es una cosa a tener muy, muy en cuenta pues, en desarrollo personalizado. Ahora que vamos a dar un salto a otra cosa asociada a ThingsBoard, pero un poquito con un giro de timón, me gustaría que viesen un poquito para las personas que no lo han visto, cuál es el resultado, ¿no? Aunque esto algún día se vio en la otra charla, pues un poquito pues dar una pincelada de lo que es ThingsBoard cuando accedes vía web. Básicamente, el usuario básicamente va a hacer uso de los paneles. Aquí vemos, por ejemplo, un panel asociado a los servicios de fotovoltaica, al hilo de todo lo que veníamos hablando de los inversores. Y si nosotros entramos, por ejemplo, en un panel, este en concreto es un panel un poco desarrollado a medida. Sin duda te da una serie de herramientas de widget y para poder presentar la información. En este caso concreto es un panel desarrollado a medida. Y aquí, pues de una pincelada, pues tenemos lo que son los 400 inversores, digamos de manera muy visual, vemos si hay alguno pues que no está produciendo. Tenemos totales de producción por planta, tenemos el estado de cada uno de los... Aquí, por ejemplo, si hacemos clic en uno de las casetas, nos lleva a otro panel donde vemos, por ejemplo, dentro de una caseta los diferentes inversores y podemos acceder a la información de un inversor en concreto. Los inversores en ITER, pues evidentemente son algo un poco especial porque al final la información que genera un inversor son 4 o 5 variables las que normalmente se necesitan, pero en nuestro caso son inversores desarrollados aquí en la casa, con lo cual nosotros optamos por... Hay que tener en cuenta que guardamos del orden de 170 variables por cada dispositivo y tenemos 400. Entonces, pero claro, esto se hace también porque el departamento de electrónica hace uso de esta información para temas de desarrollo, depuración de los propios equipos que se desarrollan aquí en la casa. Vale, pues pasamos a otro tema, que es el tema de la monitorización. Aquí entramos en el campo de la observabilidad y rápidamente nos dimos cuenta de que era algo necesario, ¿no? Porque cuando empiezan a fallar las cosas y no tienes información, sobre todo cuando empieza a crecer el sistema, empiezan a abrirse muchos frentes y no sabes de dónde vienen los problemas. Y los problemas llegan siempre seguros, o sea, no hay un sistema perfecto, ¿no? Dentro de ThingsBoard tenemos ya una herramienta que son las alarmas. ThingsBoard ya contempla el tema de programación de alarmas con datos como el origen, el tipo, la severidad, el estado, con lo cual ya tenemos información dentro de ThingsBoard de cosas que pueden estar fallando. Esto es totalmente configurable, hay un motor de reglas donde introduces todas las configuraciones. Pero, ¿qué pasa antes de que el dato está en ThingsBoard? En ThingsBoard, cuando el dato está en ThingsBoard, podemos optar por este tipo de reglas. Entonces es cuando empezamos a adoptar diferentes herramientas que nos facilitan la vida. Esto ha sido un proceso gradual, o sea, según íbamos encontrando problemas, buscábamos una solución, adoptábamos la herramienta, veíamos que funcionaba, pues nos la quedábamos, ¿no? Para personas que lleven tiempo trabajando en estos temas,
evidentemente, pues tendrán experiencia a lo mejor con herramientas como Zabbix, Nagios, que son herramientas integrales dedicadas a estas tareas, ¿no? A las tareas de monitorización, de ver que los servicios están activos y demás. Nosotros ese camino no lo tomamos en un principio porque, ya digo, fuimos optando por herramientas que nos iban solucionando. Creo que es algo muy interesante también para proyectos que no tienen tanta dimensión, el disponer de herramientas pequeñas que solucionan problemas concretos. Por ejemplo, para el tema de el uptime de los equipos, nosotros utilizamos una herramienta que se llama Uptime Kuma, es un proyecto de código abierto, y básicamente lo que hace es verificar que un dispositivo está en la red, que está conectado. Podemos ver, aquí entramos en el panel, esto es tiempo real, vemos, por ejemplo, que tenemos monitorizada la conexión de las diferentes casetas con sus porcentajes de uptime, digamos, su log de conexiones y desconexiones que han tenido. Y si, por ejemplo, entramos en una caseta, vale, ahora. Si, por ejemplo, entramos en una caseta, entramos al detalle, vemos que te da información muy gráfica de cuál ha sido la evolución en los últimos tiempos. Aquí puedo entrar a editar. Tenemos por un lado quién es el evento que dispara. Esto lo podemos configurar de maneras muy diferentes. Puede ser un ping, puede ser... En este caso es un ping a un puerto en concreto porque la comunicación es Modbus en el puerto 502. Bueno, pues verificamos que ese puerto efectivamente está abierto, está respondiendo, y en base a eso pues definimos el uptime. Pero tenemos una serie de más cosas con las que podemos configurar. Y luego tenemos el tema de las notificaciones, que ya lo nombraremos más adelante. Otra herramienta que adoptamos, Health Checks. Este hace algo muy parecido, pero el esquema es diferente. Con Health Checks lo que necesitamos es verificar si un proceso se ha ejecutado en un tiempo. Por ejemplo, tenemos una tarea de backup y esa tarea de backup pues necesitamos ver que se está ejecutando. Pues nosotros en nuestra aplicación, en Node-RED, en nuestro código Python, pues tenemos que añadir un ping que nos notifique que la tarea efectivamente se ha ejecutado correctamente. Y aquí vemos, por ejemplo, una serie de tareas, por ejemplo, el backup, que efectivamente se ha estado ejecutando con las últimas veces. Y aquí, guardando un log, dentro de la aplicación podemos ver un log de las últimas ejecuciones. Node-RED, como decía antes, nuestra navaja suiza para un montón de cosas. Como tiene capacidad de desarrollar paneles, podemos desarrollar cosas muy rápidas para ver si algo está funcionando. Por ejemplo, este fue un panel que, bueno, lo podemos ver aquí en tiempo real. Este fue un panel que desarrollamos para ver que los 400 inversores de manera individual estaban conectando, porque cada uno está detrás de una pasarela, y identificar un poco las comunicaciones. Y con este, de manera muy rápida, se hizo este panel que aprovechando que la comunicación entre inversores y ThingSword se hacía a través de Node-RED, pues dentro del mismo Node-RED creamos este panel para poder visualizar la información. Node-RED también pues, nos puede permitir hacer ingesta en sistemas como InfluxDB, que a su vez luego utiliza Grafana para la presentación de la información, y nos permite también directamente guardar métricas. Aquí, por ejemplo, tenemos un panel. Este es un panel que tuvimos que hacer en su momento cuando aumentamos el número de pasarelas y no teníamos claro de dónde venía la información. O sea, tenemos una serie de pasarelas haciendo ingestas de manera paralela en ThingSword y tenemos una cantidad de mensajes y no sabemos qué volumen de mensajes correspondía a cada pasarela. Bueno, pues aquí hicimos un panel. Node-RED informa a InfluxDB, que es la base de datos es una base de datos orientada a series temporales, y va guardando la información. Y nosotros aquí visualizamos, pues aquí vemos los últimos 5 minutos de telemetría, atributos, cómo llegan a Node-RED, cómo se publican en ThingSword, la cantidad de data points que tiene cada mensaje, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, esto por dar una pincelada de la versatilidad también que no tiene Node-RED. Y luego entramos ya en métricas de servidor puras y duras. Utilizamos agente Telegraph, que pertenece al proyecto InfluxDB, y con Telegraph pues generamos la información que llega a los servidores.
la información de las métricas de los propios servidores que estamos utilizando. Por ejemplo, aquí vemos de una pincelada en Grafana, que está consultando la base de datos InfluxDB, que a su vez la alimenta la gente de Telegraph. Vemos información pues, de un servidor en concreto. Este que tenemos aquí pues, es el servidor donde está instalado ThingSboard. Y pues podemos acceder pues, a esta información. Es importante cuando tenemos alguna pérdida de rendimiento y demás, pues un poco tratar de indagar en cuáles son los problemas. Vale, siguiente paso en el tema de la monitorización. Los logs. Los logs es algo importantísimo y es algo que de entrada es abrumador. O sea, nosotros tenemos múltiples servidores, múltiples contenedores, gran cantidad de contenedores. De hecho, al nombrar los contenedores me doy cuenta de que en las métricas que genera el agente Telegraph hay que incluir también las métricas de Docker. Aquí, por ejemplo, estamos en el servidor donde está instalado ThingSboard y podemos ver las métricas de CPU de todos los contenedores, de cómo está utilizando. Por ejemplo, si queremos ver cuánto está utilizando los cores, pues podemos ver aquí el uso de CPU de los cores, de las colas de Kafka, por ejemplo, o también podemos tener visualizada la memoria, ¿no? Volviendo al tema de los logs, esto es algo que hemos empezado a utilizar relativamente hace poco y surge, como siempre, de una necesidad. O sea, tenemos un problema y el día que tenemos ese problema es el que nos acordamos de que no tenemos una herramienta que nos facilite eso. Entonces, pues decidimos buscar alguna manera de poder analizar el tema de los logs. Entonces, Grafana Loki se adaptaba muy bien a nuestro esquema, que trabaja utilizando Grafana como sistema de visualización y utilizando agentes como Promptail o el driver de Docker conseguimos concentrar los logs en un solo sitio y poder analizar y poder ver en paralelo logs de diferentes contenedores, de diferentes servidores y cotejarlos unos con otros, ¿no? Claro, aquí hay un trabajo de configuración, de decidir qué logs se publican y demás, y también hay un trabajo de aprender la herramienta, utiliza un lenguaje de consulta propio, pero que es muy, muy, muy potente, es algo que estamos empezando a utilizar. No quería dejar de nombrar el tema de las notificaciones. Normalmente la notificación básica de siempre es el email, por supuesto, y ese siempre queda configurado. Nosotros, pues porque trabajábamos con Telegram, pues hacemos uso de los bots de Telegram para hacer notificaciones. También es que hay que tener en cuenta que hoy en día llevamos en el bolsillo el teléfono y el email no se adapta muy bien a esa manera de consultar la información. Me gusta poner siempre alternativas, o sea, nosotros hemos cogido Telegram, pero puedes usar Discord y luego puedes usar herramientas que son pues, exclusivas para esta tarea, la tarea de las notificaciones. Pulsover, por ejemplo, tiene un sistema de severidad en las notificaciones, puedes hacer cosas realmente, realmente complejas. Nombrar también Notify SH, este de aquí, que ese te permite hacer una instalación en local, con lo cual puedes tener, digamos, integrado en tu propia plataforma también el sistema de notificaciones. Aquí el inconveniente siempre es el mismo del tema del push, que hay que lidiar con el push de las diferentes tecnologías para hacer que las notificaciones lleguen en tiempo real a los móviles. Y aquí no quería dejar de nombrar dos proyectos que me parecen muy interesantes, que son Uprise, es un módulo de Python que facilita la conexión de cualquier código de Python con todos los sistemas de notificaciones que puedas imaginar. Y MailRise, que hace uso de Uprise, un poco trabalengua, y lo que hace MailRise es una cosa muy sencilla, hacer compatible con todo este sistema de notificaciones algo que solo sea compatible con las notificaciones por correo, con lo cual, si tenemos algo que solo funciona con notificaciones por correo, utilizando MailRise, podemos hacer llegar la notificación al sistema que queramos. ¿En qué estamos trabajando? Bueno, pues estamos trabajando en la migración a Airflow. Airflow no podía faltar, es
se está convirtiendo en el estándar. Tiene una pequeña curva de aprendizaje, pero bueno, ahí vamos poco a poco dominándolo. Claro, hay que tener en cuenta que nosotros cuando comenzamos, pues un script en cron-tap, 2 scripts en cron-tap, y eso es una pelota que va creciendo y al final es una locura. Entonces, ahora mismo pues estamos en el proceso de migrar pues los scripts. Aquí podemos, por ejemplo, ver gran parte de los scripts que hemos ido migrando. Y claro, aquí de una pincelada ves pues ejecuciones correctas, ejecuciones incorrectas. Puedes etiquetar las ejecuciones, puedes buscar, por ejemplo, si entramos aquí en una ejecución, vemos que las últimas ejecuciones son correctas. Si sabemos que hay ejecuciones erróneas, podemos filtrar por las erróneas. Podemos ver que este día hubo una ejecución errónea. Podemos entrar a los detalles de esa ejecución, mirar el log. Vamos, Airflow es una maravilla. Lo único que hay que dedicarle un ratito. A cuenta de Airflow también está el tema de Apprise, que es la aplicación que nombré antes de notificaciones. Utiliza Airflow, pues básicamente tiene notificaciones por correo. Para poder derivar esas notificaciones, pues habrá que utilizar uno de estos dos proyectos, Apprise o Mailrise. Y luego hay otro terreno en el que nos estamos metiendo, que nos parece muy interesante, que es el terreno de OpenTelemetry, para seguir avanzando en el campo de la observabilidad. O sea, nosotros aquí hemos hablado de la monitorización, del logging, pues para poder meternos en el tema de la trazabilidad y demás, pues sería interesante utilizar estándares que están empezando a implantarse y están pisando fuerte. Y poco más. Cualquier cosa que quieran preguntar, pues evidentemente estamos aquí a disposición para responderla. Wow. y encima dices, no, esto hay que estudiarlo un poquito, esto hay que pensarlo un poquito. Un poquito. Yo creo que más que un poquito. Nada, la verdad que ha estado, me parece espectacular. Todo tiene una evolución. Imagino cómo, de dónde se viene y qué se está haciendo y lo que se está convirtiendo y la necesidad que surge en cada momento según van pasando por distintas fases, ¿no? Entiendo que por ahí, ¿no? Pasamos a un turno de preguntas. Aquella que quiera preguntar puede incluso abrir micro, levantar mano por si establecemos un orden, pero de resto micro. Hola, Carlos Alberto. ¿Ahí? No. A ver, no se te oye. Vale. Una pregunta. O yo tengo varias, de hecho. Cuando hacen la ingesta de todo lo que hacen, ¿lo guardan todo? ¿O luego hay un proceso de limpia y se quedan nada más que con lo que necesitan y el resto lo siguen guardando o lo eliminan? Bueno, nosotros, el proyecto es relativamente reciente, entonces eso es algo a lo que te vas a enfrentar o tienes que afrontar cuando ya el tiempo lleva funcionando. Entonces, al final, pues necesitamos tener una política, pues un poco de qué datos quedan, qué datos... Hay una política que sería temporal, que a partir de cierto tiempo, pues los datos se pierden, pero esa es larga, o sea, hablamos de años. Hay otra política que es el tema de no necesitamos tener estos datos con esta granularidad cuando vamos a pasado. Ahí sí que tenemos que implementar procesos para disminuir esa granularidad, perdón. Y luego tenemos cosas como los inversores, ¿no? Los inversores que guardamos todo, porque es que no sabemos qué le puede hacer falta. Pero sí que siempre que incluimos dispositivos hay un debate, ¿no? ¿Qué necesitamos guardar? Porque en un principio te despreocupas de eso, pero luego te das cuenta de que evidentemente el número de variables puede aumentar de una manera desproporcionada. Yo ahí hacer una aclaración. Realmente lo que entra en, digamos, lo que hemos hablado principalmente hoy, que es ThingsWare, digamos que sería la puerta de entrada a los datos. Ahí por defecto no se hace ningún procesado de datos más allá
del que quieras hacer, generar algún dato a partir de un cálculo de otro que entra, ¿vale? No se hace una limpieza, eso es una tubería gorda por la que entra todo, y después lo que sí se hace es que por defecto hay un TTL, hay un time to live de los datos, que es, como decía Gustavo, un horizonte a 5 años por defecto, ese es el máximo que te recomiendan que fijes, ¿no? Para que el monstruo no crezca eternamente. Y después sí es verdad que hay muchos datos, dependiendo de los usuarios que vayan a acceder a esos datos, que se generan o se producen otros registros, otras bases de datos para el acceso a esos datos. Es decir, por ejemplo, yo como operador de un parque eólico necesito saber a una frecuencia más allá de la hora la potencia promedio de los últimos 10 años. No. ¿Vale? Entonces, lo que se hacen, se generan diferentes bases de datos que se producen a partir de esos datos que entran por la tubería gorda, se generan esas pequeñas bases de datos que son las que después se utilizan en producción, ¿no? Y digamos, este sistema queda como un gran repositorio de datos que cuando después llegas a trabajar en producción, lo que utilizas son otras bases de datos donde persistes los datos de manera eterna mientras mantengas el servicio. Eso es un poco cómo funciona. Sería una temeridad que todo se guardara siempre, ¿vale? Igual que sería una temeridad decidir en esa capa de ingesta qué vas a guardar durante cuánto tiempo, porque muchas veces, como dijo Gustavo, cuando ingestas el dato no sabes cuánto tiempo lo vas a necesitar. Claro. Sí, lógico, perfecto. Mira, otra cosita, respecto al tema de las notificaciones, ¿qué cara se les quedó cuando un juez iba a cerrar Telegram? Sí, la verdad que fue un poco sorpresa. Pero bueno, hay que decir que, bueno, desde un principio ves que siempre pongo la pincelada de open source, ¿no? Y entonces, porque siempre tenemos en cuenta, creo que siempre debemos tener en cuenta el vendor locking, o sea, no debemos anclarnos a algo. La manera en la que nosotros generamos las notificaciones nos es muy fácil migrar a otra plataforma, con lo cual no hubiese sido problema. Pero sí, de entrada, pues te preocupas un poquito, claro. Efectivamente, no, nos llegaron de varios sitios que mucha gente lo tiene montado, las notificaciones y los grupos, etcétera, de trabajo, por ahí. Y entonces, bueno, la verdad que fue curioso. ¿Alguna pregunta de alguien que quiera comentar algo? Yo creo que esto, o sea, el futuro, ¿no? O sea, un poco la siguiente evolución parece que va por iFlow, ¿no? Integrarlo en todo lo... Porque es una herramienta que cada vez se oye más y ya se está usando por muchos sitios, pero la cantidad de datos que siguen llegando o que van a llegar, ahí sí puede ser un problema, ¿no? Entonces, habrá que pensar un poco esa estrategia de... Porque cada vez habrá más dispositivos, pondremos todo esto de la sostenibilidad, se medirá más, se pedirá que se mida más todo y llegará un momento donde esto sea una cantidad ingente de datos, ¿no? La evolución hacia dónde vamos. ¿Ustedes tienen algo claro? Hombre, nosotros estamos realmente sorprendidos de lo eficiente que son las bases de datos, por ejemplo. O sea, no, a pesar de la cantidad de dispositivos y de variables que tenemos, no vemos tampoco un incremento preocupante en el espacio usado y eso nos da un poco de tranquilidad. Evidentemente no podemos obviar el tema porque sí, porque los datos, el almacenamiento no es infinito. Pero lo que comentamos antes, hay que trabajar en políticas, son cosas que empiezas a pensar en ellas cuando tienes cierto recorrido. O sea, en esto no piensas al principio, sobre todo con la trayectoria de aprendizaje que hemos tenido nosotros. Pero evidentemente vamos a tener que incluir en esos flujos que posiblemente se integren dentro de Airflow, pues sistemas de optimización del espacio, porque evidentemente no tiene sentido guardarlo todo. No, perfecto. Yo tengo dos detallitos. Uno, curiosidad. Mencionaste antes lo de Postgres, que si llegaban menos de 5K mensajes por segundo, iba bien. Y a partir de 5, ¿ese dato qué es? ¿Lo dan Esas son recomendaciones del proyecto. Nosotros tenemos
varias instalaciones de ThingSpot y entonces hay otras instalaciones que por volumen no las hemos instalado con esta configuración. Son una instalación sencilla en una sola máquina con una sola base de datos Postgre y no se nota ninguna merma en el rendimiento ni nada por el estilo. Entonces, en la parte de rendimiento y de escalabilidad hay documentación muy interesante dentro de la propia documentación de ThingSpot. Te hablan desde instalaciones pequeñas en una Raspberry Pi hasta instalaciones pues multiservidor en diferentes sistemas de cloud como pueden ser Amazon y demás, incluso dando orientación del gasto que vas a tener en función del volumen. Claro, ya son instalaciones que hablan de millones de dispositivos y que, bueno, ver eso también te da cierta tranquilidad al ver que el sistema puede escalar tan arriba. Pero creo que también es muy interesante que puedas mantenerlo acotado, ¿no? Porque es cierto que nosotros cuando quisimos crecer nos vimos con limitaciones a nivel de hardware y bases de datos como Cassandra son un pequeño monstruo que hay que darle su espacio y eso tuvimos que hacerlo. Pero vamos, que sí, que hay instalaciones con Postgre que nos están funcionando perfectamente. Alberto pide la palabra. Alberto, adelante. Bueno, ¿se me escucha? Sí, bien. Sí. Vale, yo quería comentar una pequeña curiosidad que tengo, porque hemos estado últimamente también en el servicio probando bases de datos temporales nuevas como alternativa a Carbon, que es la que usamos desde hace ya años. Y he visto que vosotros habéis optado por Influx. Nosotros estábamos valorando Prometheus y me preguntaba si habíais pasado por valorar Prometheus o no y que os habéis decidido uno u otro. Gracias. Sí, Prometheus. De hecho, ahí hay un slide que está nombrado Prometheus. Al final no lo nombré. Sí, lo estamos considerando. A ver, nosotros empezamos a trabajar con Influx, pues perfectamente, te puedo decir, hace 6 o 7 años. En ese momento la versión que existía de Influx era la 1.8 y tenemos una infraestructura ya montada sobre esa base de datos. ¿Qué pasa? Que Influx debe ha migrado a, no sé, por dónde van ya. Recuerdo en su momento mirar la versión 2, el lenguaje de consulta era completamente diferente y entonces ahí empezamos a mirar el tema de Prometheus. Prometheus tiene algo que me gusta y es que tiene integrado el sistema de alarmas integrado en Prometheus. Con Influx tienes que tirar de elementos adicionales para gestionar el tema de alarmas. Sí, nuestra idea es migrar a Prometheus, pero en nuestro caso entra también el factor de que tenemos una versión antigua y que el trabajo de migrar a la versión nueva, pues igual nos implica el mismo trabajo que implantar Prometheus. De resto, al final yo creo que es algo con lo que uno se encuentre más cómodo. Creo que Influx también tenía el problema de que la versión Community solo podías tener una instancia. Si querías hacer un clúster, necesitas tirar de la versión, no sé cómo la llaman, Enterprise o algo así de Influx. Entonces, ese es otro detallito que si uno contempla futuro, escalar y demás, pues Prometheus creo que escala mejor. Para un proyecto pequeño, yo no veo ninguna diferencia, es con lo que uno se encuentre más cómodo. Ok, gracias. Gracias, Alberto. Qué bueno. Se trata de eso, ¿no? De aprender todos de la experiencia que han tenido los otros. Y bueno, ustedes están ahí, siempre se han prestado, siempre Jorge está diciendo, oye, colaboraciones, lo que quieran, lo que necesiten. Entonces, la verdad que el foro de la cátedra es el entorno ideal para aquí en la universidad establecer pues reuniones, distintas discusiones sobre lo que se está haciendo, ¿no? La verdad que es espectacular lo que nos han presentado hoy. Y Carlos, José Luis, disculpa, creo que entró una pregunta por el chat. Sí. Ok. La gestión de trazabilidad de los datos, ¿sobre qué tecnología se apoya? Gracias. Mercedes Luis Álvarez. Gracias. Pues en eso, pues creo que estamos en la misma situación que Mercedes. O sea, es algo que tenemos que afrontar porque sabemos que dentro del marco de la observabilidad, pero todavía no tenemos, no es algo que no hemos analizado. Sabemos que está ahí, que vamos a tener que lidiar con ello si el sistema sigue creciendo a este ritmo, pero es algo que no hemos analizado. OpenTelemetry nos parece un punto de partida y a lo mejor hacer el proceso inverso de trabajar con OpenTelemetry y ver qué
qué cosas conectan bien con OpenTelemetry, pues igual puede ser un punto de partida. Pero es algo que no podemos ayudar todavía. Genial. Perfecto. A ver, ahora. Sí, Ahora sí. Nada, disculpen los problemas técnicos. Nada, simplemente, como siempre, agradecerle al ITER, la compañía la sombra que le da a la cátedra Caja 7 desde su inicio, a Jorge, que la verdad que siempre ha estado ahí, y felicitar pues a Gustavo por la ponencia y lo que dice nuestro director, ¿verdad? Que la cátedra pues es un punto de encuentro para unir pues formación o información novedosa y divulgación, y que estamos a disposición pues para realizar encuentros presenciales o lo que consideren. Para Caja 7 pues es un orgullo poder contar con la universidad y con las personas que la componen como José Luis, como el ITER y con todas las empresas del Consejo Asesor. Gracias, Carlos, por el apoyo siempre. Desde aquí le lanzo un reto a Jorge, Gustavo, al equipo, porque también hay más gente detrás, seguro, hay un equipito que también hay que reconocer. Y vamos a coordinarnos para hacer una formación presencial de todo el tema de IoT, y acabando también incluso, si se puede, o bueno, sería cuestión de hablarlo, de SameBoard, porque creo que podría ser la herramienta que se pueda enseñar, pero sobre todo la parte inicial, yo creo que sería muy bien acogida aquí por los alumnos de electrónica, ¿no, Gustavo? Tú fuiste alumno nuestro o de aquí. Y yo creo que encajaría perfectamente. Cuando yo fui, no existían estas cosas. No, pues sí, o sea, nosotros ahí, tú sabes, José, encantados de participar. Creo que desde ITER de manera general y nosotros en particular siempre hemos estado involucrados en tratar de transmitir el conocimiento, ¿no? Al final es uno de los objetivos de nuestra entidad, ¿no? Y en ese sentido, todo lo que sea participar en formación, pues por supuesto pueden contar con nosotros. Ya de hecho hemos estado hablando previamente de la posibilidad de hacer un curso enfocado a temas IoT. Y ahí, bueno, pues ahí la idea sería darle un poquito de forma y cuando le tengamos dado la forma, que cuenten con nosotros, con la experiencia nuestra a nivel de estar ahí en el día a día y también, bueno, la experiencia previa que también tenemos en docencia, ¿no? O sea, que por nosotros pueden contar con ello. Sí, seguro que será un éxito rotundo de asistencia, porque ha sido un webinar súper práctico, completo, donde cuentan los problemas, cuentan las cosas, con lo cual es lo que todos demandamos, ¿no? Ramón ha puesto un comentario. Sí, lo acabo de ver. A ver, bueno, se sale un poquito del scope del webinar, pero lo respondemos sin problema. Vamos a ver, los aerogeneradores, al igual que la fotovoltaica, lo que pasa que en el caso de la fotovoltaica no se ve, están sujetos a un régimen de operación que viene determinado por el operador de la red de energía, ¿vale? Es decir, cuando hay al final hay una demanda de energía global, por ejemplo, en la isla de Tenerife es un sistema aislado, ¿vale? Un sistema aislado de energía tiene una demanda, es decir, la demanda está tipificada y es en base a las necesidades que tiene cada uno de nosotros individualmente. Cuando esa demanda se cubre principalmente en Canarias, se había cubierto con fuel, con combustibles fósiles, y bueno, más recientemente con combustibles fósiles, pero además dentro de un ciclo combinado se cubre con un ciclo combinado. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la disponibilidad del recurso, tanto solar como eólico, es muy grande en momentos de baja demanda, las centrales de ciclo combinado no se pueden parar por debajo de un régimen de operación. Y ese es el motivo para que el operador de la red diga, oye, yo no puedo parar el ciclo combinado porque tú a lo mejor dentro de 15 minutos quieres encender la tostadora, y cuando quieras encender la tostadora tengo que responder para que puedas encenderla. Si yo paro la central de ciclo combinado, tardo 3 horas en volver a arrancar y tú vas a querer encender la tostadora dentro de 15 minutos. Y por eso existe una cosa que se llaman las consignas de limitación. Entonces, es muy posible que en muchos casos, de hecho se ha hecho mucha demagogia con eso,
veas un aerogenerador parado y digas, joder, pues que hace un viento que te cagas, ¿por qué está el aerogenerador parado? Bueno, pues precisamente es por eso, porque hay un operador de la red que para mantener la estabilidad en un sistema aislado como el nuestro, hace o aplica una serie de paradas en función de la demanda por un lado y de la oferta de energía renovable, que es lo más fácil de parar. En la fotovoltaica no te das cuenta. Si está produciendo la fotovoltaica y te la paran un inversor, el inversor no se ve. Pero en la eólica es muy visual y por lo tanto por eso la gente le surge esta duda, ¿no? No sé si respondí a la pregunta, pero creo que iba por ahí. Sí, yo entiendo que sí. Muy bien, llegamos a la hora de webinar, de charla, de exposición de todo el trabajo, o una pequeña parte del trabajo realizado ahí. Agradecer a ITER, por supuesto, agradecer a Gustavo y agradecer a Jorge la predisposición no ahora, sino siempre con la cátedra en distintas actividades que hemos realizado. Saben que se va a quedar grabado, está en el canal YouTube de la Cátedra Bob, este es el número 33, con lo cual ahí pueden encontrar un poquito de todo, y los dos de ITER que ya he hecho con nosotros con la cátedra. Muchas gracias a todos y yo creo que con esto ya cerramos la sesión. Muchas gracias. Gracias, Carlos, gracias, Jorge, gracias, Gustavo. Gracias. Un saludo, muchas gracias.